Hospital Liga Doctor Oscar Allende. Soy la actual jefa de residentes. Y bueno, en la clase de hoy lo que vamos a ver es la utilidad de los métodos viscoelásticos para el estudio de la hemostasia global. Espero que les guste. Bueno, vamos a empezar por definir qué es la tromboelastografía o la tromboelastometría. Es una herramienta que nos permite medir las propiedades viscoelásticas de la sangre. Nos la permite medir en una forma dinámica y global, ya que documenta la interacción de las plaquetas con la cascada de coagulación, permitiéndonos evaluar la coagulación y la fibrinólisis. Bueno, lo que vamos a ver acá es un poco el proceso de coagulación. Antiguamente, este proceso se dividía en lo que es la vía extrínseca y la vía intrínseca, pero en la actualidad esto se encuentra en desuso. Lo que se usa actualmente es el modelo de la coagulación celular, que consta de 3 partes: la iniciación a cargo del factor tisular y el factor 7, la amplificación a cargo de la trombina y por último la propagación a cargo de las plaquetas activadas. En estos métodos vamos a tener a la plaqueta porque lo que se utiliza es sangre entera citratada. Esto va a tener un papel fundamental y no así como en las pruebas convencionales, como aquellas pruebas como el TP y el APTT, que elimino la plaqueta por centrifugación. Bueno, en esta diapositiva vamos a ver las fases de la coagulación. Arrancamos por lo que es la hemostasia primaria, donde se va a producir la adhesión de las plaquetas al endotelio a través del factor von Willebrand o el colágeno. Luego pasamos a la etapa donde se produce la cascada de coagulación con la generación de trombina. Luego se va a amplificar generándose más trombina. Y por último vamos a tener la etapa de propagación donde se activen las plaquetas para formar el coágulo. Y último, la lisis del coágulo. En este caso, las pruebas convencionales, tales como el TP, el APTT, el tiempo de trombina y el fibrinógeno, solo ven el 5% de la trombina generada y no participan las plaquetas en estas pruebas. Tampoco participan los monocitos ni las macropartículas. En cambio, en los métodos viscoelásticos, en sangre entera vamos a ver desde la generación de la trombina hasta lo que es la firmeza del coágulo, que va a estar dado por la interacción de fibrinógeno, las plaquetas y la estabilización del coágulo por el factor 13, y también podemos ver la fibrinólisis. Bueno, brevemente vamos a repasar las funciones de las plaquetas para luego entender qué es lo que pasa en la tromboelastometría. En primer lugar, varios agonistas se liberan cuando la plaqueta se activa. Esto hace que la plaqueta activada activa la glicoproteína 2B2A, que une plaqueta con plaqueta a través de puentes fibrinógenos. Otra de las funciones importantes es que a través de sus fosfolípidos negativos de membrana permite el ensamblaje de los complejos procoagulantes con la consiguiente generación de trombina, y esto hace que el proceso pueda propagarse y amplificarse. Bueno, vamos a ver función plaquetaria reflejada en la tromboelastometría. En el caso de la tromboelastometría, la plaqueta se activa a través del receptor de trombina, y esto hace que se active la glicoproteína 2B2A, que es el receptor del fibrinógeno, y una sola plaqueta va a ser capaz de generar 40.000 copias de esta glicoproteína. Entonces tengo mucha más probabilidad de unir plaqueta a plaqueta por puente fibrinógeno. Esto es importante que lo entiendan porque la plaqueta participa en la firmeza del coágulo. Entonces, si tenemos bajas las plaquetas, pero muchas chances de unir plaqueta con plaqueta porque hay 40.000 copias, entonces vamos a poder mantener la firmeza del coágulo hasta con un recuento bajo de plaquetas. Igual lo vamos a ver más adelante. Bueno, vamos a ver un poco lo que es el tromboelastograma. Es un dispositivo hoy en día computarizado que me permite modelar in vitro los cambios que se dan en vivo en forma rápida y global, y me permite evaluar a qué nivel está fallando la coagulación. Viendo un poco de historia, fue desarrollado en 1948 por Hart en Alemania, pero permaneció como una herramienta poco utilizada hasta mediados de los 80, que Kahn lo empieza a utilizar para el manejo de la coagulación durante el trasplante hepático y cirugías cardiovasculares. Hoy ya va ganando mucho más terreno en otras áreas. Comenzó a utilizarse ampliamente en el 2010 en todo el mundo, y actualmente hoy hay 2 marcas patentadas comerciales, una es el TEG y otra es el Rotem. Vamos a detallar el principio de medición de cada equipo, pero lo que tenemos que saber es que los resultados de ambos equipos no son comparables.
ni tampoco sus algoritmos de tratamiento. Por lo tanto, cada hospital debe guiar su terapia dependiendo del equipo que tenga. Bueno, lo que tenemos acá es al TEG y al Rotem, como habíamos dicho antes. El TEG es de Estados Unidos y el Rotem es de Alemania. Empezamos por el TEG, que es el primero. Este tiene 2 canales de medición. El principio de medición es que hay un alambre que posee un pin que se introduce en la capa de sangre entera. Esa capita va a girar 5 grados para un lado y 5 grados para el otro, y se va a ir formando el coágulo. Y el pin va a quedar atrapado en este mismo. Esto va a hacer que se torsione el alambre y se traduce como una señal eléctrica. Lo que tenemos que tener en cuenta con este equipo es que tiene que estar perfectamente calibrado, ya que va a ser muy sensible a las vibraciones y movimiento por el tipo de proceso que está haciendo. En el caso de el Rotem, este posee 4 canales de medición, o sea que puedo procesar 4 muestras por vez, y tiene una pipeta automática que dispensa volúmenes correctos. El principio de medición es, en vez de que gire la copa, lo que hace es rotar el eje. Este se va a mover 5 grados para un lado y 5 grados para el otro, y a su vez va a tener un espejo donde el haz de luz va a incidir y se va a reflejar en un fotodetector, y lo que se va a medir es la resistencia que ejerce la malla de fibrina sobre ese eje. Y acá en adelante lo que vamos a ver van a ser gráficas y ejemplos y demás de lo que es el Rotem, que es el equipo que acabamos de ver por último en la diapositiva anterior. Lo que vemos acá es la gráfica que arroja el equipo, del cual nosotros vamos a interpretar los diferentes módulos que vemos en esta imagen, que lo vamos a ir viendo a lo largo de las siguientes diapositivas. Esto es un temograma, se le dice temograma, es un temograma normal, donde en el eje de las Y tenemos la firmeza, el coágulo, y en el eje de las X el tiempo. Y lo que ven, la línea punteada en cada grafiquito, tanto en los 2 azules de arriba como en el fucsia de abajo, es lo que corresponde a la población normal. En lo que respecta a la muestra que van a utilizar estos equipos, vamos a utilizar sangre entera con citrato 3,2%. El tubo tapa celeste, como ven ahí en la figura, es el tubo que se utiliza para todas las pruebas de coagulación en el laboratorio, o sea que vamos a utilizar el mismo tubo que para las pruebas convencionales. En lo que respecta a la extracción, siempre es preferible una extracción de sangre periférica, y siempre cargar en primer lugar el tubo de citrato para evitar la contaminación si cargamos otros tubos antes de otros anticoagulantes. En el caso de que haya que hacer extracciones a pacientes que tengan catéteres o vía, o bien se purga la vía para sacar el exceso de heparina, o se realiza una extracción aparte y no se utiliza la vía para evitar la contaminación. Y sí, lo que hay que tener muy en cuenta es que este tipo de tubos hay que llenarlo correctamente. ¿A qué me refiero con eso? A que cada tubo tiene una marca, hasta esa marca uno tiene que llenar de sangre para poder respetar la línea, la proporción con el anticoagulante. En el caso de estos equipos utilizan 300 microlitros por determinación y hacen 4 análisis diferentes. En el caso de lo que es la conservación de la muestra, podemos tener la muestra hasta 4 horas luego de la extracción a temperatura ambiente. Y como ya habíamos dicho antes, lo que se utiliza es sangre entera, o sea que no vamos a centrifugar la muestra, porque nosotros queremos tener a la plaqueta en nuestro proceso, y esto nos va a dar la posibilidad de ensayar la contribución celular y enzimática, o sea de los factores, en el proceso de coagulación. Lo que vamos a ver acá es un análisis sencillo del temograma para poder ver todos los parámetros que vamos a ver en la gráfica. No les puedo apuntalar con el mouse porque no se ve, pero bueno, los voy guiando. En primer lugar vamos a tener CT, que se encuentra abajo, el tiempo de coagulación. El CT, bueno, como ya dije, es el tiempo de coagulación en segundos, y va a ser el tiempo que transcurre entre que se forme de 0 a 2 milímetros de coágulo.
o sea que vamos a pasar de tener sangre líquida a tener una pequeña formación de coágulos. Este parámetro va a depender de los factores de coagulación y de los anticoagulantes. Arriba del CT tenemos el tiempo de formación del coágulo, que se abrevia como CFT, también se mide en segundos, y es el tiempo que tarda en pasar de 2 milímetros a 20 milímetros de coágulo. Este va a depender de los factores de coagulación, de los anticoagulantes, de las plaquetas y del fibrinógeno. En tercer lugar, arriba, perpendicular a este, tenemos la firmeza máxima del coágulo, que se abrevia MCF, que es la firmeza del coágulo y es la máxima amplitud estabilizada por el factor 13. Este va a depender de las plaquetas, del fibrinógeno y del mismo factor 13. Y por último, donde pone lisis, vamos a tener el ml, lo van a ver como parámetro ml en otras gráficas, que es el porcentaje de reducción del coágulo a partir de la firmeza máxima del coágulo. Es normal que esté por debajo del 15% y este va a depender de los antifibrinolíticos. Acá vamos a ver interpretaciones simples de las gráficas. En la gráfica está marcado en verde el CT, que es el tiempo de coagulación en segundos. Este parámetro puede estar alargado y esto puede deberse a que tenemos deficiencia de factores, a presencia de heparina o anticoagulantes vitamina K dependiente. Y también es un parámetro que puede estar acortado en el caso de que tengamos estados de hipercoagulabilidad. Después lo que vamos a ver ahí es A5 y A10, que nos muestran la firmeza del coágulo a los 5 y a los 10 minutos. Esta firmeza va a estar dada por las plaquetas, por el fibrinógeno y por el factor 13. Lo importante de esto es que el achatamiento de lo que es la firmeza a los 5 o a los 10 minutos me podría estar hablando de la disminución de los parámetros que nombré antes, plaquetas o fibrinógeno. Entonces, lo que tiene de importante estos parámetros es que yo a los 5 minutos voy a tener información rápida para darle al médico. Si lo que le falta al paciente son plaquetas, fibrinógeno o factores, sin tener que esperar al MCF, que es la firmeza del coágulo máxima, digamos, que va a ocurrir a los 25 minutos. Entonces yo me adelanto con esta información y al paciente ya lo podría transfundir. Acá lo que vemos es otra gráfica donde el final ven que está muy achatado, que se forma una línea al final, una vez que pasamos a 5 y a 10. Bueno, en el final de la corrida, lo que yo voy a evaluar es si hay fibrinolisis o voy a evaluar en sí el proceso de lisis del coágulo. Y esto lo voy a ver con el parámetro ml, que ahora vamos a seguir viendo ejemplos. Bueno, vamos a hablar un poco de los reactivos que se utilizan para el Rotem. En este tipo de equipos lo que nosotros podemos hacer van a ser pruebas de screening o pruebas de diagnóstico diferencial. Como pruebas de screening vamos a tener el EXTEM y el INTEM, y como pruebas de diagnóstico diferencial vamos a tener el FIBTEM, el APTEM y el EPTEM. Ahora vamos a describir cada uno. En el caso del EXTEM, lo que tenemos es que el principio es la activación con factor tisular. ¿Y qué información diagnóstica me da? Como test de screening voy a ver coagulación plasmática y función plaquetaria, polimerización de fibrina y lo que tiene este reactivo que es insensible a la heparina. En el caso del INTEM, que es otro de los test de screening, lo que tiene como principio es activación con activador de la ruta intrínseca, como el ácido elágico, y lo que nos va a dar de información diagnóstica es coagulación plasmática y función plaquetaria, polimerización de fibrina y sí saber que es sensible a la heparina. En el caso del APTEM, el principio de este reactivo es que tiene activación con factor tisular en presencia de aprotinina y tiene la presencia de un agente antifibrinolítico. Lo que vamos a poder ver acá es confirmación de si hay o no hiperfibrinolisis. Se usa a la par con el EXTEM, y si vemos una normalización completa o parcial del APTEM comparado con el EXTEM, indicaría una hiperfibrinolisis en proceso. En el caso del EPTEM, su principio es que tiene activación de la ruta intrínseca en presencia de parinasa como inhibidor de la heparina, y la información diagnóstica que vamos a ver es confirmar si tenemos o no heparina. Se usa a la par del INTEM, y lo que vamos a ver es una normalización parcial o total del trombolastograma comparado con el INTEM. Eso nos va a indicar la presencia de heparina. Y por último, el FIBTEM
que su principio es la activación con factor tisular en presencia de inhibidores de la glicoproteína 2B2A, que es la citocolasina D. Y como información diagnóstica nos va a dar que podamos diferenciar entre fibrinógeno y plaquetas o desórdenes de polimerización de la fibrina. Este inhibidor de la glicoproteína 2B2A lo que hace es bloquear la contribución de la plaqueta a la coagulación. Entonces el coágulo resultante va a estar siempre inducido solo por fibrinógeno. En esta diapo lo que vamos a ver es un tromboelastograma normal con sus valores de referencia. Tanto el EXTEM y el INTEM, que se encuentran en la parte de arriba de la gráfica, van a ser pruebas de screening, como ya dijimos, y ahí tenemos sus valores normales. Vamos a tener los valores de ST, de MSF y de amplitud a los 10 minutos para cada uno. Y si ven en los cuadros más chiquitos, que por ahí se ve un poco borroso, tenemos valores normales de cada parámetro que podemos ver dentro del gráfico: CT, CFT, la amplitud a los 10 minutos, el MSF y el ML. Luego lo que tenemos es el FibTEM, que se utiliza como prueba confirmatoria, como prueba diferencial, como también ya dijimos, y lo que hacemos es evaluar el fibrinógeno porque nos vamos a sacar de encima la plaqueta. Y luego lo que tenemos es el APTEM, que como dijimos nos corrige el efecto de la hiperfibrinolisis. Y ahí tenemos, bueno, todos los valores de referencia que vamos a tener para cada uno. Vamos a ir viendo ahora los diferentes escenarios que podemos tener. Acá en primer lugar vemos una deficiencia de fibrina. Entonces, ¿qué hacemos? Largamos los screenings, que van a ser el EXTEM y el INTEM, y vemos que tanto el parámetro A10 como MSF se encuentran disminuidos. Vean los valores: A10 para el EXTEM de 31 milímetros y el A10 del INTEM 33 milímetros, cuando tiene que estar entre 44 y 66. Y lo mismo con el MSF. Tenemos uno de 38 y uno de 42 cuando los valores normales son entre 50 y 72 milímetros. Entonces, para saber a causa de qué sucede esto, largamos el FibTEM. Y como vemos, en el FibTEM, la amplitud a los 10 minutos y el MSF son bajos. Ambos son de 3 milímetros. Entonces, esto se debe a que tenemos una deficiencia de fibrinógeno. Lo que el médico va a evaluar frente a esto que nosotros le vamos a dar desde el laboratorio es si el paciente está sangrando y si se debe aportar fibrinógeno a este paciente para corregir ese sangrado. Bueno, acá en segundo lugar vamos a ver lo que es el déficit de plaquetas. Como dijimos, el aporte a la firmeza del coágulo se la da la interacción de la plaqueta con el fibrinógeno. Entonces, ¿qué hacemos? Se larga el EXTEM y el INTEM y vemos que ambos A10 están con sus firmezas disminuidas, y ahí lo ven marcado en el gráfico. Pero no podemos saber a qué se debe esa disminución, si es al déficit de fibrinógeno o al déficit de plaquetas. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a alargar el FibTEM. Si vemos el valor de FibTEM, vemos que son parámetros normales. Entonces, podemos decir que no es una deficiencia de fibrinógeno, sino que se debe a que hay una deficiencia de plaquetas. Bueno, acá vamos a ver el escenario de lo que sería la hiperfibrinolisis. Gráficamente, si ustedes ven los tres gráficos del EXTEM, el INTEM y el IXTEM, ya vamos a ver cómo al final del gráfico se afina, inclusive llegando a un ML de 100%, que es lo que está marcado en azul. Esto sería un caso extremo de hiperfibrinolisis. Acá lo importante es, para confirmar, largar el APTEM. Que el APTEM, recuerden que tiene un antifibrinolítico, entonces vamos a ver que corrige el efecto cuando yo hago el APTEM. Entonces, con darle al paciente ácido tranexámico, directamente podríamos corregir su defecto. Así que vean lo importante que es y lo rápido que vemos este tipo de situaciones y le podemos dar información rápida al médico como para que corrijan el estado del paciente. Acá lo que vamos a ver es que hay tres situaciones en las que podemos ver la parte final del trazado reducida. Estas son la hiperfibrinolisis sistémica, donde tanto el INTEM como el EXTEM, el EPTEM y el FibTEM vamos a tener ml mayor al 15%, salvo en el APTEM, porque como vimos, al tener ácido tranexámico, que es un antifibrinolítico, corrige el defecto. Después, en un segundo escenario, vamos a tener la retracción del coágulo.
que se produce por una reducción en la parte final del trazado, pero no tan severa como en el caso de la hiperpirinolisis sistémica. Se reduce aproximadamente un poco más del 15% el INTEM, el EPTEM, el EXTEM y el APTEM, pero en el FIB-10 esto no ocurre porque se da por las plaquetas y no por el fibrinógeno. Y en el punto 3 vemos el déficit severo de factor 13, que no es para nada común, pero bueno, en este caso no corrigen ninguno porque este factor va a participar en todos los test. Bueno, acá lo que vamos a ver es el efecto de la heparina. Lo que vamos a ver en la primera gráfica que se ve que es el INTEM, que está marcado el CT de 852 segundos, vean el valor de referencia, es que está muy alargado por efecto de la heparina, que es lo que suponemos. Para corroborar esto, vamos a alargar el EPTEM, que si recuerdan tiene heparinasa en la muestra, y vamos a ver que se corrige el efecto. Vean la gráfica del EPTEM, que tenemos un CT de 202 segundos y que se acortó donde está marcada la línea verde con un círculo azul. Por otro lado, lo que podemos hacer es la relación del CT del INTEM sobre el CT del EPTEM, y si es mayor a 1,25 vamos a decir que está con exceso de heparina, y entonces el médico puede darle protamina para contrarrestar este efecto. Bueno, acá lo que vamos a ver es si hay déficit de factores y cómo lo vamos a visualizar. Nosotros lo que vamos a ver para ver si tenemos déficit de factores de la vía extrínseca o intrínseca mirando el CT. En el caso de pensar que tenemos deficiencia de factores de la vía extrínseca, vamos a ver que al alargar el EXTEM, que es una de las pruebas de screening, vamos a ver CT mayores a 79 segundos. Entonces podemos estar pensando en esta situación que tenemos déficit de factores de la vía extrínseca. En el caso de pensar que tengamos un déficit de factores de la vía intrínseca, lo vamos a ver reflejado en el INTEM, ¿no es cierto? Que el INTEM evalúa la vía intrínseca. Y en este caso vamos a tener CT mayores a 240 segundos. Lo que sí, en estos casos vamos a tener que evaluar, o por ahí, mejor dicho, descartar que haya un efecto de la heparina y que en vez de una deficiencia de factores de la vía intrínseca. Entonces lo que vamos a hacer para descartar si hay heparina, vamos a alargar un EPTEM. En el caso de que hubiera heparina, como el EPTEM tiene heparinasa, me corregiría la gráfica. Pero si no me corrige, ahí descarto que haya presencia de heparina y me voy para el lado de que sí tengo un déficit de factores de la vía intrínseca. Bueno, para repasar este proceso de formación del coágulo, vamos a tener que en el inicio va a estar dado por el CT, que es el que arranca el coágulo a cargo de la trombina, que en el medio, que es la interacción del fibrinógeno con las plaquetas, y junto al factor 13, los parámetros que vamos a evaluar son A5, A10 y el MCF, y por último va a actuar la plasmina que lisa el coágulo, y el parámetro que vamos a evaluar es el ml. Entonces nosotros vamos a usar estos tres parámetros tanto para el diagnóstico como para el tratamiento. En el caso de realizar el diagnóstico vamos a analizar primero el CT, luego A5 y A10 y por último el ml. Pero en el caso de evaluar tratamiento vamos a ir al revés. Primero se va a evaluar el ml, luego la firmeza a los 5 y a los 10 minutos y por último vamos a evaluar el CT. Bueno, algo que hay que tener en cuenta es que a los pacientes se los trata porque sangran y no solo porque tienen un trazado anormal en el rótulo. Entonces lo que proponen los alemanes para realizar el tratamiento, para ver de qué manera se puede contrarrestar lo que está pasando en una cirugía, es ir evaluando paso a paso hasta llegar a la cima. En la base de la pirámide vamos a tener los problemas que hayan ocurrido durante la cirugía, por ejemplo, un daño quirúrgico. Si esto no sucedió, si no pasó nada durante la cirugía, perdón, se pasa al segundo escalón. Acá lo que vamos a tener son las precondiciones necesarias de temperatura, pH, calcio y hemoglobina, que sin estos parámetros, digamos, no se puede llevar a cabo la coagulación. Entonces, si todo esto está correcto, pensamos en que puede haber sido algún tipo de medicación que se le dio durante la cirugía y pasamos al tercer escalón.
Entonces vamos a pensar si puede ser aspirina, si puede ser alguna heparina de bajo peso molecular o warfarina que se dio durante la cirugía. Si no es eso, se pasa al cuarto escalón. Y acá empezamos a tener en cuenta los parámetros que va arrojando el ROTEM. Lo primero que piensan es si hay una hiperfibrinolisis, que lo vamos a ver en el ROTEM con los parámetros de ml. Si esto está normal, se sigue al siguiente escalón. Si fuera un caso de hiperfibrinolisis, al paciente se lo trata con ácido tranexámico. Pasamos al siguiente escalón, que sería el quinto. Bueno, hay un problema con el fibrinógeno, hay una deficiencia o no. Entonces se evalúa en base a los parámetros del ROTEM. Si es deficiencia de fibrinógeno, se le agrega fibrinógeno. Si no, se sigue al siguiente escalón. Pasamos a una deficiencia de factores. En el caso de que tengamos una deficiencia de factores, que lo podemos ver en el EXTEM o en el INTEM, evaluando el CT, bueno, en el caso de que sea una deficiencia, se le puede dar plasma fresco congelado o algún concentrado protrombínico. Si esto está ok, pasamos al siguiente, que puede ser que tenga una deficiencia de plaquetas. Bueno, eso lo vamos a ver descartando que no sea una deficiencia de fibrinógeno. Si no es fibrinógeno, pueden ser plaquetas. Igual, generalmente, cuando hay déficit de plaquetas, no se transfunde plaqueta porque eso aumenta mucho la mortalidad de los pacientes. Y en el último escalón lo que está es el factor 7 recombinante, pero que ya está en desuso y no se da, para complementar al paciente durante la cirugía. Bueno, acá lo que tenemos es un algoritmo basado en los datos del ROTEM, frente a un paciente que tiene un sangrado agudo. Recuerden que, como dijimos antes, siempre se va a tratar a aquellos pacientes que sangran y no solo los que tengan trazados anormales. Entonces tiene que ser un conjunto, que sangre y que tenga un trazado normal. Si nosotros tenemos un trazado normal, ellos van a descartar, como vimos en la pirámide, otro tipo de cosas que puedan estar ocurriendo durante la cirugía o que vayan por fuera, de lo que evalúa el ROTEM. En el caso de que el paciente esté sangrando, entonces se evalúan primero las pruebas de screening, como ya vimos, EXTEM, INTEM. Si vamos por la vía del EXTEM y tenemos un CT mayor a 79, como vimos previamente, vamos a pensar en que hay deficiencias de factores de la vía extrínseca. Entonces se le va a dar seguramente como tratamiento plasma fresco congelado. En el caso de que evaluemos el parámetro MCF y tengamos un MCF menor a 50 en el EXTEM, vamos a pensar en que pueda llegar a ser o deficiencia de fibrinógeno o deficiencia de plaquetas. Entonces vamos a alargar un FibTEM como prueba de diagnóstico diferencial. Con un MCF mayor a 9 en el FibTEM, ellos lo que hacen es dar plaquetas, por más de que a veces no está recomendado, y con un MCF menor a 9 en el FibTEM agregan fibrinógeno para poder corregir. Y en el caso de que en el EXTEM tengamos un ML que ocurre a los 60 minutos mayor a 15%, bueno, se larga un APTEM. Si el APTEM es menor al 15%, como veíamos en la... Bueno, acá lo que tenemos es un algoritmo basado en los datos del ROTEM, frente a un paciente que tiene un sangrado agudo. Recuerden que, como dijimos antes, siempre se va a tratar a aquellos pacientes que sangran y no solo los que tengan trazados anormales. Entonces tiene que ser un conjunto, que sangre y que tenga un trazado normal. Si nosotros tenemos un trazado normal, ellos van a descartar, como vimos en la pirámide, otro tipo de cosas que puedan estar ocurriendo durante la cirugía o que vayan por fuera, de lo que evalúa el ROTEM. En el caso de que el paciente esté sangrando, entonces se evalúan primero las pruebas de screening, como ya vimos, EXTEM, INTEM. Si vamos por la vía del EXTEM y tenemos un CT mayor a 79, como vimos previamente, vamos a pensar en que hay deficiencias de factores de la vía extrínseca. Entonces se le va a dar seguramente como tratamiento plasma fresco congelado. En el caso de que evaluemos el parámetro MCF y tengamos un MCF menor a 50 en el EXTEM, vamos a pensar en que pueda llegar a ser o deficiencia de fibrinógeno o deficiencia de plaquetas. Entonces vamos a alargar un FibTEM como prueba de diagnóstico diferencial. Con un MCF mayor a 9 en el FibTEM, ellos lo que hacen es dar plaquetas, por más de que a veces no está recomendado,
y con un MCF menor a 9 en el CIRSEM agregan fibrinógeno para poder corregir. Y en el caso de que en el EXTEM tengamos un ML que ocurre, digamos, a los 60 minutos mayor a 15%, bueno, se larga un APTEM. Si el APTEM es menor al 15%, estamos viendo, digamos, que el paciente tiene una hiperfibrinolisis. Entonces lo que hacemos es darle como tratamiento aciotransano. Después, por la vía de lo que es el INTEM, o sea, por la vía intrínseca, bueno, se larga el INTEM como prueba de screening. Con un CT mayor a 240 podemos estar en presencia de o bien un déficit de factores de la vía intrínseca o bien presencia de heparina. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a descartar la presencia de heparina alargando el EPTEM. Con CT mayores a 240 en el EPTEM, o sea que no corregiría, o sea que estamos descartando que haya presencia de heparina, se le da plasma fresco congelado para corregir la deficiencia de factor, y en el caso que el EPTEM tenga un CT de menor a 240, o sea que sí corrige, podemos estar diciendo que estamos en presencia de heparina, entonces se da protamina para corregir ese efecto. Como veíamos en la filmina anterior, que puede pasar es que el paciente esté sangrando y que el ROTEM tenga trazados normales. Entonces, bueno, ¿qué pasa en esta situación? Lo que recomiendan los alemanes, volver a ver la pirámide y en este caso evaluar los 3 primeros escalones, ver si hubo algún problema quirúrgico, si eso no ocurrió, ver las condiciones básicas de temperatura, pH, calcio y demás como para que se pueda formar el coágulo, y si eso no ocurrió, ver si el paciente tiene alguna medicación que esté haciendo que el paciente sangre. Esto es importante. ¿Qué cosas no ve el ROTEM? ¿No es cierto? Bueno, en el caso de que tengamos una disfunción plaquetaria, ¿no? Que no funcionan bien, o sea, que no es una cuestión de cantidad, el ROTEM no nos va a dar información sobre esto, porque vamos a necesitar un apartado, digamos, del equipo que es el ROTEM platelet. Otra de las cosas que no ve el ROTEM son los déficits de factor de von Willebrand, que está dentro, digamos, lo que sería la hemostasia primaria. Esto tampoco lo vamos a ver con nuestro equipo. Y en tercer lugar, la heparina de bajo peso molecular. Al equipo le falta, digamos, sensibilidad para ver el alargamiento del CT. Así que va a ser otra de las situaciones con nuestro equipo. Y en tercer lugar, la heparina de bajo peso molecular. Al equipo le falta, digamos, sensibilidad para ver el alargamiento del CT. Así que va a ser otra de las situaciones en las cuales el equipo no va a servir y van a tener que tomar medidas, digamos, utilizando otro tipo de pruebas y no las que nos otorga el ROTEM. Bueno, como vimos recién, en el caso de que no podemos usar este equipo, bueno, ahora vamos a ver en qué caso sí lo podemos usar. Y lo vamos a usar para el manejo del sangrado no específico o de causa poco clara, para hacer la verificación de la sustitución de hemoderivados, para aquellos traumas callejeros, para cirugías cardiovasculares, cualquiera de las otras cirugías complicadas, trasplantes hepáticos, que fue, digamos, donde comenzó a utilizarse este tipo de equipamiento, para obstetricia, en las salas de terapia intensiva, cuando haya sospecha de coagulación intravascular diseminada. Y lo que dijimos anteriormente es que se podría agregar el módulo ROTEM platelet para poder evaluar la agregación plaquetaria con diferentes agonistas. ¿Cuáles son las ventajas de usar este tipo de equipamiento? La rapidez de los resultados, porque ya vimos que en pocos minutos podemos darle información al médico. Otra ventaja es que requiere 1 mililitro de sangre entera, o sea que necesitamos poca muestra como para poder dar resultados rápidos. Lo más importante es que evalúa en forma global la coagulación desde su formación hasta la fibrinolisis, cosa que las pruebas convencionales como el TP, la PTT, el tiempo de trombina no nos da ese tipo de información, nos da información mucho más estática, esto nos da información mucho más dinámica. Ventaja muy importante que ayuda a identificar la causa del sangrado, que racionaliza la utilización de productos sanguíneos, evitando transfusiones innecesarias, porque nosotros estamos diciéndole dónde está el problema. Entonces, a partir de si le falta fibrinógeno, le falta plaqueta, le falta factores,
el médico puede realmente proporcionar al paciente lo que necesita. Evitar las transfusiones masivas que son de alto riesgo, ya que transfundir a un paciente es un factor de riesgo independiente y se asocia a elevada mortalidad. Nos ahorramos mucha plata en transfundir los productos hemoderivados y demás, porque son muy caros. Hace que haya una menor estancia hospitalaria, que también reduce los costos de atender a un paciente. En el caso de cuando se utiliza el Rotem como terapia, digamos, uno lo que hace es hacer una terapia guiada por objetivos. En primer lugar, lo que hacemos es identificar a los pacientes que no tienen problemas en la hemostasia. Es por eso que en Filipinas anteriores hablábamos del valor predictivo negativo. Yo aseguro que es lo que no. En segundo lugar, identificar a los pacientes que sí tienen coagulopatía y definir el mejor orden terapéutico. Acordémonos que para lo que es tratamiento siempre vamos de atrás para adelante. Aportar los componentes que hacen falta para lograr un buen coágulo, y lo que siempre se utiliza en este tipo de terapia guiada por objetivos es volver a controlar al paciente luego de 10 minutos que se tomó una acción, digamos. Si seguimos viendo lo que es la terapia guiada por objetivos, lo que hace esto es detener, digamos, el sangrado del paciente, ¿cierto? Y de la mano de esto va que el Rotem, más los algoritmos que utiliza el Rotem, vamos a poder detener el sangrado, diciéndole al médico qué es lo que tiene que hacer, o cuál, en realidad no lo que tiene que hacer, sino cuál es la deficiencia, o qué es lo que tiene el paciente, como para que ellos tomen acción correctiva sobre eso. El Rotem nos va a dar la posibilidad de hacer una rápida identificación de la coagulopatía, y a su vez también evitar transfusiones inadecuadas por el tipo de proceso que hace el equipo y el dinamismo que lleva, y que yo veo toda la coagulación completa. Entonces, lo recomendado es que haya muy buena comunicación en lo que es el laboratorio, el quirófano, UTI, que son los lugares donde vamos a utilizar este tipo de equipamiento, digamos. Porque este tipo de equipo me sirve para el quirófano, que tenemos que tomar decisiones rápidas. Así que sobre todo la buena comunicación entre los agentes que participan, digamos, para el diagnóstico y la terapia del paciente. Bueno, siempre recordar que solo se trata si el paciente está sangrando y no si tenemos gráficas anormales en el Rotem o parámetros anormales en el Rotem. ¿Sí? El paciente tiene que estar sangrando para que ellos tomen una acción correctiva. Recordar también que hay que tratarse en la secuencia, la pirámide que vimos que plantearon los alemanes, empezar de abajo hacia arriba y ver cada escalón, a ver si está sucediendo o no está sucediendo para tomar una acción. Y recordar que luego de que se trata el paciente debemos controlarlos 10 minutos después. Y muy importante que la terapia guiada por Rotem es diferente a la terapia guiada por TEC, así que cada equipo de salud debe basarse en el equipo que está utilizando. Porque siempre recordar, y bueno, y lo más importante, ¿no?, que debemos recordar es que en las salas de cirugía, frente a un paciente sangrando con cambios rápidos y complejos en el sistema hemostático, se hace indispensable una información oportuna, en tiempo real y confiable para que los médicos puedan tomar decisiones efectivas. Así que a modo de frase final, recordar que el tiempo no es oro, el tiempo es vida. Espero que les haya gustado y cualquier cosa me pueden consultar vía mail.